En este vídeo vamos a resolver un problema sobre gravitación en el que vamos a tener que calcular distintas cosas sobre la Tierra y el Sol teniendo en cuenta dos datos que serían la masa de la Tierra y la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Además vamos a tener que usar también la constante de gravitación universal que el enunciado da por supuesta, ¿vale? Así que tenemos que nos dice que suponiendo que la órbita de la Tierra es circular, debemos calcular la velocidad angular de la Tierra en su movimiento de traslación, la lineal en esa misma órbita, la aceleración centrípeta, la fuerza de atracción gravitatoria del Sol sobre la Tierra y por último la masa del Sol. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es que hay un dato que no viene en el enunciado, pero que es conocido por todos, y es que el periodo, vamos a ponerlo aquí, el periodo de la Tierra en lo que sería su órbita alrededor del Sol es un año. Lo vamos a colocar aquí. Ese es un dato conocido. Además, como te he dicho, también debemos conocer el valor de G, que va a ser 6.67 por 10 elevado a menos 11 y las unidades que serían newton por metro cuadrado y por kilogramo menos 2. Estos dos datos los pongo aparte porque, como te digo, son datos que debemos conocer para poder hacer el problema. Y nos vamos ya al apartado primero, donde nos dice que calculemos la velocidad angular de la Tierra y necesitamos el dato del periodo que acabamos de colocar ahí, un año, pero expresado en unidades del sistema internacional. ¿Por qué? Pues porque, como puedes ver, los datos tanto de la masa como de la distancia están dados en unidades del sistema internacional y además el valor de la G que yo he colocado aquí también tiene, como ves, unidades del sistema internacional. Así que vamos a hacer la conversión. Tendríamos que un año, ¿verdad? Lo vamos a pasar, por ejemplo, a días. Sabemos que equivale a 365 días. Pero es que además, como no me puedo quedar en días, yo sé que un día va a equivaler a 24 horas. Ahora ya podríamos saber la equivalencia directamente entre horas y segundos, que es lo que estoy buscando, pero si no es conocida esa equivalencia, pues haría falta un nuevo factor de conversión en el que una hora equivale a 60 minutos, ¿verdad? Y por último tendríamos el paso de un minuto que va a equivaler a pues 60 segundos. Es decir, fíjate que ahora tendríamos que podemos quitar año y año, días y día, horas y horas, minutos y minutos, y ya tendríamos hecha la conversión a segundos. Si hacemos la operación, veremos que el dato que obtenemos sería 3.15 por 10 elevado a 7 segundos. Y ahora con este dato es con el que podemos hacer el cálculo que nos piden, que es el de la velocidad angular. Te recuerdo que la velocidad angular se define como una vuelta completa, es decir, 2pi radianes, partido por el periodo, que lo conocemos, ¿verdad? Así que bastaría con poner estos 2pi radianes y aquí abajo el periodo que acabamos de calcular en segundos, es decir, 3.15 por 10 elevado a 7 segundos. Y el resultado que vas a obtener cuando hagas la operación sería de 1.99 por 10 elevado a menos 7 y nos van a quedar radianes por segundo menos 1. Ahí tendríamos el primer apartado resuelto. Nos vamos ahora al apartado B. En el apartado B nos dicen que calculemos la velocidad lineal. Debes saber que la velocidad lineal se puede relacionar con la velocidad angular por medio del radio. Es decir, bastaría con multiplicar por el radio de la órbita para poder hacer la relación entre la magnitud lineal y la angular que acabamos de calcular. Y ese radio no es más que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que nos la dan aquí en el enunciado. Así que tan solo habría que sustituir y vamos a tener que la velocidad angular es 1.99 por 10 elevado a menos 7. Vamos a colocar solamente segundo menos 1 por esta distancia, es decir, 1.5 por 10 elevado a 11 y serían metros. Y el resultado cuando haga la operación sería de 2.99 por 10 elevado a 4 y te van a quedar metros por segundo menos 1, con lo que ya tienes la velocidad lineal de la Tierra en la órbita alrededor del Sol.
Y nos vamos ahora al tercer apartado. Nos dicen que debemos calcular la aceleración centrípetas. Sí, esa aceleración centrípeta tiene que ver, o es lo mismo que la aceleración normal, ¿verdad? Vamos a colocarla aquí. Era una relación que era la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Conozco ambas magnitudes, por lo tanto tan solo tengo que sustituir y hacer el cálculo. Vamos a ello. 2.99 por 10 elevado a 4 que acabo de obtener ahora mismo, elevado al cuadrado, pero, y es muy importante, debes elevar al cuadrado también las unidades, y aquí abajo la distancia, que es nuevamente 1.5 por 10 elevado a 11 y serían metros. Si cancelamos unidades, el cuadrado con el de aquí, y cuando hagas la operación vas a obtener como valor de la aceleración normal 5.96 por 10 elevado a menos 3 y la unidad que te queda metros por segundo menos 2. Y con eso tenemos listo ese apartado C. Nos vamos al apartado D. Nos dicen que debemos calcular la fuerza de atracción gravitatoria del Sol sobre la Tierra. Claro, esta la podemos hacer si hacemos la suposición de que la fuerza de atracción gravitatoria tiene que ser igual que la fuerza centrípeta, por eso digamos la Tierra no cae sobre el Sol. Así que vamos a hacer la igualación de la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza normal o fuerza centrípeta, ¿verdad? Que está en consonancia con la aceleración centrípeta o normal que hemos calculado antes. Es decir, podríamos poner que la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y el Sol, ¿verdad? Va a ser igual a el producto de la masa de la Tierra por la aceleración normal que acabamos de calcular. Así que de aquí nuevamente vamos a sustituir, tendríamos la masa que son 5.98 por 10 elevado a 24 kilogramos por, y el valor de la aceleración que es 5.96 por 10 elevado a menos 3 metros por segundo menos 2. De ahí vamos a obtener un valor que sería el de 3.56 por 10 elevado a 22 newton. Y nos vamos al último apartado. Nos dicen que calculemos cuál es la masa del Sol. Para ello nos vamos a ir a lo que sería la expresión de la fuerza gravitatoria que acabamos de calcular, que tiene que ver con la ley de gravitación universal, que es igual a la constante G por la masa del Sol por la masa de la Tierra entre la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que la conocemos, pero acuérdate, vamos a poner aquí elevado al cuadrado. Así que lo único que vamos a hacer de aquí es despejar el valor de la masa del Sol, que es lo que queremos calcular. La masa del Sol va a ser, por lo tanto, la fuerza de la gravedad, la fuerza de gravitación, que la conocemos, que la hemos calculado antes, por la distancia entre la Tierra y el Sol al cuadrado, y aquí abajo tendríamos que poner G, la constante G, por la masa de la Tierra. Bueno, pues simplemente vamos a sustituir y tendríamos que la fuerza que acabamos de calcular, 3.56 por 10 elevado a 22, y sería newton, por la distancia, nuevamente 1.5 por 10 elevado a 11, recuerda, al cuadrado, metros cuadrados, y abajo vamos a colocar el valor de G, que lo habíamos puesto al principio del problema, 6.67 por 10 elevado a menos 11, y las unidades newton por metro cuadrado, vamos a ponerlo así, partido por kilogramo cuadrado, que quizás se vea un poco mejor, y la masa de la Tierra, que sabemos que es 5.98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Vamos a trabajar con las unidades, newton con newton, metro cuadrado con metro cuadrado, y por último kilogramo con el cuadrado que tenemos aquí abajo. Y una vez que hagamos la operación, vamos a obtener como resultado 2.01 por 10 elevado a 30 kilogramos. Como ves, queda resuelto completamente el problema. Si te ha gustado, pues ya sabes, dale al dedo hacia arriba, ¿verdad? Y suscríbete al canal, así vamos siendo cada vez más y me ayudas mucho a mantenerlo y seguir tirando de él hacia adelante. Muchas gracias.